Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos una vez más aquí en El Estado del Estado, este programa donde pretendemos hablar de los temas de la agenda pública en un lenguaje ciudadano. Esto cabe mencionar que se lo acabamos de robar la palabra a nuestra invitada porque pues decíamos un lenguaje más cotidiano, ¿no? Bueno, ciudadano le vamos a hablar, ¿no? Para quitarnos esos tecnicismos. Como siempre me acompaña Jonathan Bretón. Hola a todas y a todos. Y Alan Matthew Cisneros. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. El día de hoy tenemos el placer, la fortuna de que nos acompañen. Digamos que dentro de este marco, este universo de estudios políticos y gobiernos, pues es alguien representativo porque ella es egresada de esa carrera, las primeras generaciones, y no me equivoco, la cuarta generación. Ella en algún momento incluso estuvo en la coordinación de estudios políticos y gobierno, entonces conoce muy bien todo esto. Es politóloga por formación, tiene una maestría en la Universidad de Nueva York y el doctorado en Ciencias Sociales en el CUCH. Actualmente se desempeña como presidenta del CPS, pero ya no digo más, con nosotros está la doctora Anel. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias, encantada de estar con ustedes compartiendo mesa con politólogos. Sí. Yo soy una orgullosa politóloga, efectivamente, y encantada también de poder platicar con ustedes y con su auditorio. Muchísimas gracias. Miren, pues el tema que tenemos hoy en coyuntura tiene que ver con que en el 2003 la Organización de las Naciones Unidas decidió dictaminar el 9 de diciembre como el Día de la Lucha contra la Corrupción, el combate a la corrupción. Nuestra invitada se ha desempeñado en esos temas, de hecho ahí tiene que ver con el CEASJAL, del que nos va a hablar Bretón ahorita, pues, para que yo no me trabe. Pero es justamente el tema que vamos a abordar hoy, es la lucha contra la corrupción aquí en el estado de Jalisco. De en dónde estábamos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir, Bretón? Bueno, yo creo que lo más importante es destacar que la serie de acontecimientos que tuvimos en el sexenio presidencial pasado, que fueron varios escándalos de corrupción, terminaron generando una importante reforma ciudadana, incluso fue una iniciativa ciudadana, desde la cual se aprobó el Sistema Nacional de Anticorrupción, que además era una propuesta que ya estaba en el Congreso desde hace mucho tiempo, y en Jalisco no fue la excepción. En Jalisco también se creó el Sistema Estatal Anticorrupción, que es el SEA que comentaba hace un momento Oscar. El Sistema Estatal Anticorrupción es ese sistema, valga la redundancia, desde donde se busca mitigar la corrupción, ¿no? Y combatirla, ¿no? Y sobre todo revisar los casos, los expedientes. Pero este sistema estatal cuenta con un comité de participación ciudadana en el caso de Jalisco, y pues estamos afortunados del día de hoy tener nada más y nada menos a la presidenta del comité de participación. Recién electa. Recién electa, que es un órgano que lo integran ciudadanos y que la presidencia está rotando cada año, ¿cierto? Así es, sí. Pues decirles que esta idea de que el sistema nace como una lucha ciudadana, no solo se dio a nivel nacional sino estatal, y aquí yo creo que fue el ejemplo más representativo de lo que los ciudadanos pueden hacer. Yo siempre digo que el Comité de Participación Social es producto de la lucha ciudadana. Nosotros solo llevamos, digamos, esta lucha que ya se había dado, que tenía años, que había sido fuerte, intensa. Sabemos que en Jalisco hay una participación ciudadana muy sofisticada, muy dinámica, muy fuerte, que se reunieron precisamente en mesas de trabajo, y se creó, por ejemplo, estaba la mesa interinstitucional y luego las mesas de gobernanza, en donde se discutió la ley anticorrupción del estado de Jalisco, y fue tan intensa y tan dinámica esta participación que el CPS tiene atribuciones en Jalisco que no tienen en otros estados. Eso es una muestra de hasta dónde lo llevaron y hasta dónde presionó la sociedad para que el sistema anticorrupción y sobre todo la instancia ciudadana tuviera más atribuciones, más incidencia en el combate a la corrupción. Y una de las atribuciones que no tienen los demás estados y el país es nuestra participación en los procesos de designaciones públicas. Y eso fue origen de una demanda ciudadana que se dieron en estas mesas interinstitucionales, Que ¿no? cabe mencionar que la doctora va saliendo de ese proceso. Grabamos hoy 10 de diciembre y estuvieron trabajando en eso
sobre la designación de 5 magistradas, 4 magistrados y un consejero de la Judicatura, ¿verdad? Así es. Y que los invitamos a ver nuestro programa también del Estado en tus oídos, desde donde abordamos este proceso de elección de magistrados. Buen comercial. Sí, sumamente importante, lo mencionamos, no es por refritear contenidos, pero a manera de resumen, yo diría que el Comité de Participación Social es esta instancia que permite observar a la ciudadanía a través de estas evaluaciones, a través de esta incidencia, qué es lo que está pasando en el Poder Legislativo, por supuesto también el Poder Judicial, en el caso de que hay varias designaciones, ya lo dijimos, lo de estas magistraturas. Y más bien yo quisiera preguntar, doctora, ¿dónde estábamos parados en materia de combate a la corrupción en Jalisco, en México? ¿Y cómo es que este Comité de Participación Social viene a incidir, a transformar, a inhibir la corrupción, por supuesto, dado de que veníamos, como bien lo mencionó Jonathan Bretón, de un sexenio, híjole, no sé si escandaloso en comparación de las otras administraciones o de otros gobiernos, o quizá que ya es más visible a través de la apertura de las redes sociales, a través del escrutinio público, a través de las diferentes plataformas, la incidencia de colectivos, la incidencia de la propia ciudadanía en todos estos procesos gubernamentales y todos estos procesos legislativos y judiciales. ¿Cómo estábamos y cómo viene a incidir este comité? Mira, la gran diferencia de por qué el sistema podría combatir mejor la corrupción antes del sistema, como se hacía antes del sistema, tiene yo creo que dos elementos fundamentales. Uno es que gracias al sistema sientas en una misma mesa a todas las instancias que antes ya les tocaba y les sigue tocando combatir la corrupción, ¿no? La auditoría, los institutos de transparencia, la Contraloría del Estado, los tribunales de justicia administrativa, es decir, eran instancias que ya existían y que ya estaban haciendo este trabajo de fiscalización, de control interno, ¿no? De transparentar, es decir, cada quien desde sus propias atribuciones, con sus propias instituciones estaban combatiendo la corrupción. La diferencia con el sistema es que ahora se hace en una mesa coordinadamente, es lo que se busca, eso es lo que dice, coordinar a las instancias, ¿no? Dentro del sistema estatal anticorrupción. Esa es una cuestión novedosa. Claro que se creó también la Fiscalía Especializada, pero digamos que ya había quien le tocaba hacer este trabajo, que era la Fiscalía General. Digamos, lo único que se hizo es crear una Fiscalía Especializada en hechos de corrupción, pero no era que no hubiera una instancia que hacía ese trabajo, ¿no? Entonces, lo nuevo fue, sentémonos todos en una mesa y trabajemos coordinadamente para hacer sinergia, para co-crear, para hacer diagnósticos, para que no sea solo que cada quien lo haga por su cuenta, ¿no? Que si nos apoyemos, compartamos información, entendamos que hay ahí como una forzosa interlocución. El que yo haga bien mi trabajo implica que tú entonces también hagas bien el tuyo, o si yo no lo hice bien, también tiene efectos en lo que tú estás haciendo. En fin, es sentarnos todos juntos a la mesa, uno. Y la otra cuestión fundamental fue la integración de la sociedad en esta lucha contra la corrupción con la creación del Comité de Participación Social. Yo creo que ese fue un gran avance por varias razones, pero dos principalmente quiero mencionar. La primera es, por supuesto, que el que esté el Comité de Participación Social ahí nos vuelve en el ojo cercano, vigilante, de que todas estas instancias efectivamente estén haciendo lo que les toca hacer, ¿no? Es decir, desde la ciudadanía, no es lo mismo verlo en general, en la prensa, en los medios, probablemente a través de transparencia, sino de manera directa, ¿no? En la mesa. El Comité de Participación Social, una de sus funciones es darle seguimiento al sistema estatal anticorrupción, a las instancias que las conforman. Entonces, nosotros podemos pedir información y esa información nos la tienen que dar y tenemos que estar ahí vigilando. Y la segunda es generar mecanismos para que la sociedad participe en el combate a la corrupción. Y yo creo que ninguna estrategia anticorrupción puede funcionar si no se integra a la ciudadanía. La ciudadanía es la parte fundamental. Imagínense, así no tenemos que tener 20,000 fiscalías, ¿no? O 20,000 instancias, si tienes a ciudadanos denunciantes, por ejemplo, que se animan a denunciar y que además lo hacen adecuadamente. Ustedes saben que eso tiene un efecto inhibidor en los actos de corrupción.
se atienda o no la denuncia, que se tendría que atender, pero se atienda o no, ya el funcionario susceptible a corromperse se la va a pensar 2 veces porque no sabe quién lo está viendo, no sabe si con el que está ahí resulta que es un testigo protegido, ¿no? Claro. De corrupción. Entonces, eso inhibe. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, que en tiempo de elecciones, en países autoritarios, donde no se respeta el voto y que supuestamente había elecciones, con el simple hecho de que organismos ciudadanos o organismos internacionales mandaban observadores, sin cambiar el sistema electoral, sin hacer ningún cambio con eso, se generaban otras condiciones más democráticas o de elecciones más limpias, y solo porque había observadores. Entonces, imagínate, pasó en México. ¿Sí? En el siglo pasado. Sí, suena lejísimo, Sí. ¿no? En fin, entonces yo creo que si los ciudadanos se integran al combate a la corrupción, con la denuncia, por ejemplo, con la Contraloría Social, desde las organizaciones de la sociedad civil. Entonces me parece que esos 2 aspectos son fundamentales y que por eso podrían hacer la diferencia con combatir la corrupción con o sin sistema estatal anticorrupción. Claro, ya ven, ciudadanos, esta es una tarea, todos como a manera de agentes secretos de la transparencia y el combate a la corrupción, ahí deberíamos andar metiendo cosas. Oiga, doctor, yo le quería preguntar, actualmente, ¿cómo podemos nosotros ver o visibilizar algunas acciones que se han hecho en pro para el combate a la corrupción aquí en el estado de Jalisco? Mira, me das oportunidad de aclarar algo que desde que asumí la presidencia del sistema ha sido como mi objetivo. Son de esas cosas que no te dejan dormir en la noche y que le das vueltas y vueltas. Yo lo que quisiera es permear en la conciencia colectiva, digamos, en la opinión pública, de que combatir la corrupción no significa meter a los corruptos a la cárcel. De verdad, digo, sí hay que meterlos, sí, obviamente, claro. no estoy diciendo que no, pero no vas a resolver el problema de la corrupción metiendo corruptos a la cárcel. Así los metas a todos, la corrupción va a seguir existiendo, ¿no? Sí. Y tenemos esa percepción, los ciudadanos, los medios, ¿no? De que no se está haciendo nada porque no se meten corruptos a la cárcel. Luego analizan las estadísticas de la Fiscalía Anticorrupción, 20,000 denuncias y solo una, ¿no? Ha prosperado. Y no vemos a ningún famoso, gran corrupto en la cárcel, ¿no? O sea, ¿qué creen? Que la corrupción no se atiende con esa como sed de venganza, ¿no? Con esa característica punitiva. ¿Por qué? Porque la corrupción no es un delito. O sea, hay delitos que tienen que ver con la corrupción, ¿no? El cohecho, el soborno, el desvío de recursos, el enriquecimiento ilícito, todos son delitos ya tipificados que se relacionan con la corrupción. Sí. Pero la corrupción es un fenómeno social, no es un delito. Si fuera solo un delito, pues sí, ¿no? Es completamente punitivo y resuelve. Es un fenómeno social. ¿Y el fenómeno social cuál es? Es la captura de lo público por intereses privados. Sí. ¿Y cuáles son sus causas? Las capturas, ya lo había dicho, de los recursos públicos, los cargos públicos, las decisiones públicas y la justicia. Esas son las causas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para atacar el problema de la corrupción? Atacar estas causas, que es que emancipar lo público, lo que nos pertenece. Lo que sucede con la corrupción es que unos pocos se apropian de lo que nos pertenece. Claro. Los recursos, los servicios, lo que es de todos y de todas, ¿no? Nos corresponde. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Emanciparlo, ¿no? Vamos recuperando. ¿Y eso a quién le toca? ¿Al sistema estatal anticorrupción? ¿A la fiscalía? ¿A quién le toca recuperar lo público? ¿No? Nos toca. Ahora, yo creo que si el sistema, como politólogos lo sabemos, y decimos, por ejemplo, que el sistema político, su función es eso, es coordinar la acción colectiva, podremos decir que en ese sentido el sistema estatal anticorrupción le toca coordinar la acción colectiva, porque no se trata solo de voluntades, ¿no? De, yo sí quiero combatir y todo. Si nos preguntas a todos, nos decimos, claro que quiero combatir. Pues quién va a decir que no, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de hacerlo de manera estratégica, ¿no? De manera, también como políticos sabemos, por ejemplo, que si no hay una política estatal anticorrupción, son puras buenas voluntades, y ahí ¿no? queda nada más. Sí, y no basta con que como yo no soy corrupta, entonces, y todos los del sistema ya se resolvió. Claro. ¿No? Nos toca a nosotros coordinar esa acción. A mí me gustaría, corríjame por favor, doctora, si yo me equivoco. El comité de participación social, que en el caso de Jalisco lo integran 5 miembros, son 5 miembros que son ciudadanos, que no son servidores públicos. Cada miembro está en la presidencia un año y después de ese año que está en la presidencia sale, y entonces me gustaría que si pudiera hablarnos un poco de cómo, o sea, no solamente cómo lo integra, sino cómo se eligen los miembros del comité de participación social.
Y al mismo tiempo, este mismo comité, el CPS, forma parte del sistema estatal anticorrupción, y este sistema estatal anticorrupción tiene más componentes. Entre ellos está la Secretaría Ejecutiva, por una parte, está las Contralorías. Sí me gustaría si pudiera como platicarnos un poco más de todo ese proceso, ¿no?, de integración, que además, usted me corregirá, es relativamente nuevo, ¿no?, de 2017, si no... Claro, sí, es 2017. Mira, sí es un sistema muy complicado, la verdad, sinceramente. O sea, es difícil de explicar qué hace qué y qué, pero voy a intentarlo. Mira, hay una comisión de selección. La comisión de selección está compuesta por 12 integrantes que nombra el Congreso del Estado. El Congreso saca una convocatoria pública, se inscriben y luego ya el Congreso nombra a través de la Comisión de Vigilancia. Nombra a los 12, que tienen que ser gente pues, con prestigio. Son dos tipos de perfiles. El perfil académico, que es propuesto por universidades, o más que académico, más bien, de universitario, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser un académico, tiene que ser alguien que propone universidades, y otro que sean propuestos por organizaciones de la sociedad civil. Se tienen que proponer así, se analizan y se nombra por el Congreso esa comisión de selección. Normalmente es gente con mucho prestigio, porque además lo único que tienen es, digamos, es su nombre, ¿no? Porque no les pagan, es totalmente honorífico. Su única atribución y actividad es nombrar a los integrantes del Comité de Participación Social. O sea, solo existen para eso. Cada año se va uno, hay que nombrar a otro. Entonces, ¿qué hacen? Se reúnen para nombrar y se vuelven a poner, digamos, en pausa hasta que se tenga que nombrar a otro, ¿no? Entonces, esa es la comisión de selección. Y la comisión, entonces, nombra a los integrantes del Comité de Participación Social. Son ellos los que hacen una evaluación, sacan una convocatoria pública, se hace una evaluación curricular, se hacen entrevistas, te piden ensayos, se hace toda una serie de mecanismos de selección, y ellos son los que nombran a los integrantes del Comité de Participación Social. Perdón la interrupción, ¿cómo se les llama? ¿Son integrantes pero no son consejeros? ¿Cuál es el nombre del cargo? Integrantes de Comité de Participación. Okay. Entonces, el comité somos 5 integrantes. Ahorita ha coincidido que todos somos académicos, pero podrían ser representantes de la sociedad civil. O sea, no tiene que ser necesariamente académico. Que ha ayudado muchísimo porque también, la verdad es que es cierto, es que participamos, como parte del Comité de Participación Social, participamos dentro del sistema en una instancia que se llama Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva es el órgano técnico. De ahí sale, por ejemplo, el diseño de indicadores, el diseño de la política estatal anticorrupción. Entonces, pues un ciudadano común y digamos, no podría aventarse a elaborar una política pública, indicadores, ¿no? Entonces sí se requiere, yo creo que a pesar de que sí se puede, que cualquiera pueda entrar, sí se requiere cierto nivel de expertise, cierto nivel de especialización para hacer este tipo de insumos, ¿no? Pero finalmente legalmente podría ser un representante de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora coincide que todos somos académicos y de distintas universidades, ¿no? Y sí, así es. A los primeros 5 que nos nombraron, en 2017, nos nombraron por años diferenciados. Por ejemplo, a Jorge Alatorre lo nombraron por un año. Que él fue el primer y ese es el presidente, y pues fue presidente y se fue. Después a Freddy Mariñez lo nombraron por 2 años, en su segundo año fue presidente y se fue. A Lucía Almaraz la nombraron por 3 años, fue presidente y se fue. A mí me nombraron por 4 años, estoy presidiendo en mi 4º año. Y el siguiente es Jesús Ibarra, que se va a los 5. Y conforme fueron sustituyendo a cada uno de los integrantes, ya los nombraron por 6 años. No, o sea, ya todos... 5 es el 6 y ya todos van a ser por 6 años. Por 6. Y el último año presiden el Comité de Participación Social. O sea, todo el último año que estás en el CPS lo presides. Entonces no hay como elección como tal, o sea, te toca a fuerzas, ya lo sabes. Que además no implica ni más pago, ni tampoco implica jerarquía dentro del CPS, porque el CPS es un órgano colegiado. O sea, en realidad yo no tengo ninguna atribución en la ley que diga, porque eres presidenta. La única es que soy parte del comité coordinador y presido el comité coordinador. La presidenta del Comité de Participación Social se vuelve automáticamente en presidenta del sistema estatal anticorrupción, ¿no? Pero dentro, digamos, de las labores del CPS, da igual que seas presidente o no seas presidenta. Es un órgano colegiado que toma las decisiones colegiadamente. Está genial porque permite una horizontalidad y permite una posibilidad para llegar a entendimientos, en criterios de combate a la corrupción muy claros, sin necesidad de que haya intereses incluso adentro, ¿no? De que,
a mí no me va a tocar ser presidente. No, pues al final de cuentas te va a tocar, entonces tienes que hacer tu chamba sí o sí. Y me parece que este tipo de mecanismos son fundamentales. Yo me quedo con una reflexión que nos compartías acerca de que la corrupción no es en sí como tal un delito. Sí está perfectamente tipificado todo lo que tiene que ser sancionado, pero la corrupción es como no recuerdo si decía fenómeno social. Es una cuestión también cultural, es decir, es una concepción de cómo vas a abordar la vida, si te corrompes o no te corrompes, si vas por los intereses privados o los intereses públicos, y es sumamente interesante cómo en ciertos países, en ciertos lugares, en ciertos municipios, en ciertos estados, en ciertas delimitaciones hay más o menos corrupción en un lado que en otro. Y eso tiene que ver, yo recuerdo un blooper, quizá le podemos llamar así, de Peña Nieto, diciendo que la corrupción en México es cultural. Bueno, podrá ser criticable porque él lo decía como justificación de por qué estamos como estamos. Pero tenía cierta razón en el sentido de que es un fenómeno que se puede inhibir si tienes instituciones que procuren e impartan justicia. Se puede inhibir si tienes mecanismos que vigilen. Se puede inhibir a través de una política pública de combate a la corrupción que haga que se reconfiguren los códigos culturales, los códigos digamos, de entendimiento social, de entendimiento mutuo. Y yo creo que pues por eso vemos que en países nórdicos, se dice mucho de los países nórdicos, ¿no? Pero es cierto que allá hay mucha menos corrupción, los índices de corrupción son mucho menores que en otros lugares como Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica también tiene otras situaciones culturales que le permean, a lo mejor podremos decirlo del narcotráfico terrible que permea toda la zona de algunos países latinoamericanos y que también inhibe y que corrompe. Entonces, desigualdad económica, muchos otros factores. Entonces a mí me parece fundamental esta parte en la cual el CPS viene a ser un instrumento en beneficio del Estado, si bien no les vota, digamos, no hay una votación popular para que ustedes estén ahí, pero sí hay un empuje ciudadano, hay un empuje por las credenciales académicas que ustedes tienen para instaurar en un mecanismo que inhiba la corrupción. Sí, son observadores, sí emiten criterios, pero que también tienen que ver con la política de sistema estatal anticorrupción, en donde ustedes, creo que ahí es donde no me dejará mentir, y no sé si compartan mi reflexión, el que el Comité de Participación Social sea un facilitador, sea un inhibidor, sea alguien, una instancia que cambie los códigos culturales para que se combata la corrupción. Sí, digo, es complicado, digamos, porque el CPS la verdad es que no tiene muchas atribuciones. Un poco cuando dice, ¿y el CPS por qué no ha metido a nadie a la cárcel? Bueno, porque no nos toca para exactamente. empezar. O sea, la verdad es que nuestras atribuciones son mínimas y nuestro poder se va a oír así como de película, pero nuestro poder es un poder social. Sí. Entre más vinculados estemos con la sociedad, entre más fomentemos la participación ciudadana, entre más incentivemos a los ciudadanos a que combatan la corrupción, más poder tiene el CPS, ¿no? Porque no, sí. A las demás instancias en realidad no les corresponde fomentar esa participación. O sea, cada quien tiene su atribución, ¿no? La auditoría hace lo que le toca, el ITEI, o sea, cada quien hace al que le toca, es su función, su razón de ser, es al Comité de Participación Social. Entonces ahí sí es donde podemos incidir, ¿no? Aunque yo soy una convencida de que un poco tu versión era como combinada entre cultural e institucionalista, sí. Pero soy una convencida institucionalista que cree que si se crean incentivos o castigos, claro. Se puede tener un efecto directo en el comportamiento, ¿no? Más que la creencia por la ética pública, que también se debe promover. De hecho, aprovecho para decir que ya el año pasado, con la presidencia pasada, que acaba de salir en octubre, yo tomé posesión el 1 de noviembre, la presidenta Lucía estuvo hasta el 31 de octubre, en esos días se aprobó la política estatal anticorrupción, y uno de nuestros ejes es integridad pública. Y la integridad pública, saben que es la única política que la tiene, ni siquiera la política nacional. Nosotros, como cualquier lado, teníamos, por supuesto, que readaptar la política nacional anticorrupción al Estado de Jalisco, ¿no? Como contextualizarla, pero nosotros dijimos, ¿qué creen? Pues la vamos a cambiar un poquito, porque para nosotros sí es fundamental la integridad, la ética pública, y ese tiene que ser un eje, y tenemos que fomentar la integridad, ¿no? Y es uno de nuestros ejes fundamentales. Entonces, sí, claro, que tendría que fomentarse esa parte de la ética pública, de los comités de ética, de cambiar la forma de entender y ver, ¿no? el mundo. Por supuesto. Pero yo también creo que los mismos mexicanos, por ejemplo, si decimos somos culturalmente corruptos, lo somos porque el sistema
casi como que nos obliga, ¿no? Sí. Porque a poco no sale mucho más barato ser corrupto que no serlo. Entonces sería, en términos económicos, sería irracional. Voy a voltear ¿no? para otro lado para no responder esa pregunta. No, es que sería casi irracional. Sí. Si queremos maximizar nuestros beneficios, Claro. la mejor forma de maximizarlos es ¿no? siendo corruptos. De verdad tienes que ser un convencido Sí. de que no debe ser así, ¿no? Como para evitar caer en la tentación. Pero ese mismo mexicano en otro país se comporta de manera radicalmente sí, es cierto, distinta. es correcto. Y tú dices, pues si ya lo traes en el gen, ¿por qué? A ver, ¿por qué no te pasan los saltos en Claro. Estados Unidos? ¿No? ¿Por qué no caminas en la mitad de la calle en Estados Unidos? Cuando aquí lo haces, bueno, porque Claro. efectivamente... Sabes que allá la ley se aplica y vas a Exacto. tener una consecuencia. Así es, y aquí Fabuloso. no hay consecuencia. Oigan, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, ya por ahí Moy nos está regañando otra vez, ese Moy, pero me gustaría que hiciéramos una ronda de conclusiones o preguntas, aprovechando que aquí está la doctora, y bueno, me gustaría empezar por Jonathan Bretón. Sí, pues bueno, ya a modo de cierre, que el tiempo es limitado, yo lo que quisiera decir, me quedo con esta última reflexión que usted está haciendo, doctora. Creo que sí es importante considerar el efecto institucional que hay sobre lo que ocurre, el fenómeno de la corrupción. Es un ejemplo muy claro cuando tú estás en otro país, te das cuenta que el mexicano cruza por las esquinas, ¿no? Sí hace caso a la ley. Entonces, lo que significa esto es que hay que fortalecer el sistema, hay que fortalecer las instituciones, hay que hacer leyes, pero luego también existe una situación en México en la cual nada más todo se quiere solucionar con leyes, pero también hay mucho problema o una distancia demasiado enorme entre lo que dicen las leyes y lo que realmente terminan haciendo las autoridades. Entonces el reto se me antoja que es demasiado complicado, pero al mismo tiempo creo que hay algo que ya se percibe, una especie de ambiente desde donde el cual la corrupción ya no se está tolerando, ¿no? Ya la corrupción era como parte de ese sistema, desde como mexicanos uno se podía pasar el semáforo y se le hacía fácil pagarle el de tránsito, ¿no? Pero ahora ya lo que está ocurriendo con el tema de la corrupción es que está dejando una especie como de asco, ¿no? hacia lo que está ocurriendo, y entonces al volverse parte del debate público, al volverse parte de la opinión, al volverse también un escándalo, como ocurrió en el sexenio pasado con el presidente Peña Nieto, lo que podemos percibir es que hay un ambiente de querer cambiar la situación. Seguramente las próximas generaciones nacerán con un chip completamente distinto en esos términos, y si todo sale bien, las instituciones estarán más adaptadas. Entonces, yo con la reflexión que me quedo es: qué bueno que exista ya un sistema nacional anticorrupción, así como 32 sistemas estatales anticorrupción, aunque quizás el reto conviene que fuera todavía un poco más amplio, ¿no? En la cual, sí, quizás el objetivo no sea meter a todo mundo que sea corrupto a la cárcel, pero sí poder generar políticas públicas en las cuales la corrupción ya no sea parte de nuestro ambiente, sino al contrario, ¿no? Que sea una cosa que haya quedado atrás y que lo hayamos podido superar como civilización, ¿no? Como por ahí hablan. Entonces yo me quedo con esa reflexión y extiendo el agradecimiento porque nos hayas acompañado esta vez con nosotros. Muchas gracias. O sea, ¿sabes qué? De eso, sí quisiera comentar algo. Hay una cifra negra entre cuando les preguntas a los ciudadanos sobre la corrupción, cuando dicen que la corrupción está fuera de ellos, normalmente está en los políticos, y Sí, es, ¿verdad? no te gusta la corrupción, y crees que México es corrupto, y tú eres corrupto, no, y tú has cometido un acto de corrupción, no. Hay una cifra negra, entonces sí te das con la corrupción, pero te das con la corrupción de allá. Todavía no ha permeado decir, a ver, tú también colaboras, tú también eres parte de ese sistema. Claro. Por supuesto que la gran corrupción, la corrupción política, pues es más llamativa, tiene implicaciones, ese tipo de corrupción mata, ¿no? Lo vimos con los sismos, por ejemplo. La corrupción le quita a los que más tienen, a los que menos tienen, todavía menos. Hay un estudio que demuestra, por ejemplo, que donde más se da la corrupción es en el área de educación y de los programas sociales. Y precisamente en esas áreas, no en las obras públicas, que uno piensa que está ahí, no, están estos programas, es donde más desvío de recursos hay, y precisamente estos programas son los que van destinados a la gente que menos tiene. No, pues entonces acabas fomentando la desigualdad social, es decir, tiene muchas consecuencias, me queda claro, y la corrupción que hacemos desde acá, ¿no? Es otro. Pero la verdad es que todos estamos involucrados y es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Que la viga en el propio, pero bueno. Y que tiene un impacto general para todos. Sí, brevemente mi conclusión, la verdad es que ahorita que estábamos haciendo este tipo de reflexiones no pude dejar de pensar en Yuval Noah Harari, quien hablaba acerca de lo que es el pensamiento intersubjetivo, esta
necesidad del ser humano por crear ficciones, ¿no? Y la ficción, o crear historias, crear relatos, y si nosotros creemos en el dinero, pues entonces ello tiene un valor y por eso tenemos intercambios comerciales. En ese sentido, si la mayoría de las personas, de los mexicanos, de las mexicanas, creyéramos que la corrupción es un fenómeno social, como bien lo mencionaba, el cual hay que combatir, si el más del 50% pensaran en que en lo individual y también en lo colectivo no vale la pena, no paga el ser corrupto o corrupta, pues yo creo que estaríamos en un México diferente, a lo mejor, y estoy pasándome con mi enfoque culturalista. Sí, más allá del institucional, que entiendo que también tiene un enfoque conductual, pues premios, castigos, maximizar beneficios, etcétera. Entonces, yo creo que iría junto con pegado. Fue extraordinario platicar con usted, doctora, sobre estos temas. Me quedo súper a gusto, cómodo con esta plática y feliz por saber que al frente del Comité de Participación Social de Jalisco está alguien como usted, y pues ojalá y a seguir inhibiendo la corrupción, a seguir incidiendo para que las y los ciudadanos sepamos más acerca de lo que está haciendo el Comité de Participación Social y qué está ocurriendo en el legislativo, qué está ocurriendo en el Poder Judicial, qué está ocurriendo en el Poder Ejecutivo, en todas las partes en donde se toman decisiones que nos afectan a todos y todos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y decirles, bueno, que los pendientes en el sistema es, yo creo que acabar de consolidar el sistema, y yo creo que yo le tengo mucha fe a dos elementos. Para mí, a lo mejor soy hasta como medio idealista en este aspecto, es el poder del ciudadano, el poder de la participación ciudadana y el poder de la tecnología. Yo creo que si unimos estos dos elementos en el combate a la corrupción, la tecnología, imagínate, a través de algoritmos puedes detectar la corrupción antes de que suceda y puedes prevenirla, ¿no? Y así evita el gobierno electrónico, ¿no? Evitas yo creo que la tecnología hace maravillas, y la participación ciudadana, yo creo que también, y creo que dentro del sistema necesitamos integrarlos a como dé lugar. Y uno de mis proyectos, que espero que se logre este año, lo empecé desde que entré al CPS, y ahora, pues por supuesto que lo presidiendo, espero que sí acabemos de lograrlo, de consolidarlo, es que la creación de un sistema electrónico de quejas y denuncia ciudadana, que sea uno, que no tengamos 20,000 buzoncitos ahí, todos entelarañados, que nadie encuentra la llave, ¿no? De dónde está, sino que sea un solo sistema para todas las denuncias, que el ciudadano sepa que si quiere denunciar, con eso basta, aquí o en cualquier otra parte del estado, ¿no? Entonces, me parece que es un buen ejemplo de cómo podemos conjuntar la tecnología con la participación ciudadana. Yo creo que eso le puede dar un plus al combate a la corrupción, y eso es lo que yo espero lograr este año de presidiendo el sistema. Excelente, pues maravillosa cátedra nos acaba de dar la doctora. Espero que a toda nuestra audiencia también la hayan disfrutado como nosotros. Bueno, ¿dónde podemos seguir este programa? ¿Dónde lo puede ver la banda? Digo, si ya nos están viendo, saben, no nos pueden ver, ¿no? Pero bueno, pero hacemos extensiva la invitación para que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Twitter como @edodeledo, y también estamos en Facebook, estamos en YouTube y en Instagram como El Estado del Estado. Los invitamos a darle like y a suscribirse a nuestros videos y a revisar contenidos anteriores que también tenemos ahí. Así es, y también nos pueden escuchar en otra plataforma. ¿En dónde, Matthew? Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Es un diferente contenido en el cual también nos acompaña la doctora. Y si quieren informarse acerca de lo que está sucediendo en el CPS, pueden darle seguimiento en la página oficial de CPS, es Comité de Participación Social, y en las redes sociales es @CPS-CEAJAL, ¿no? O sea, que es el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, ¿no? Perfecto. Entonces ya, esas son las claves, CPS-CEAJAL. Bien, pues de todas maneras por aquí Moy nos va a hacer el paro de ponerlas. Una vez más le agradecemos, doctora Anel. Qué bueno que ya sabemos, cada vez nos vamos nutriendo más esto, cada vez vemos que la democracia no se trata de votar 36 años, insisto, vemos que todos somos ciudadanos, sí, pues la poli nos pertenece a todos, hay que incidir todos para que nos vaya bien a todos. Muchísimas gracias, nos vemos hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Hasta luego. Bye.